Ahora sí vamos a hablar con Belén Herrera sobre el ordenamiento territorial de bosques en nuestra provincia, el proyecto que todavía no se envió a la legislatura, pero que está ahí en carpeta ya. Contame, Belén, ¿qué apreciación tenés? Decime, ¿de qué Mira, trata? más que hablar del proyecto puntualmente o Ujú. profundizar sobre el proyecto, me parece importante hacer como un recorrido histórico, ¿viste? De cómo llegamos a esta instancia en Salta, cuál es el estado de situación actual de los bosques en Salta y qué significa eso, porque en definitiva lo que creo que es importante, que tiene que llegar a la audiencia es por qué es importante esto, qué significan, qué significa que existan bosques, qué nos aportan, por qué es importante que podamos coexistir en armonía con todo el ecosistema. Bueno, en un principio, en 2007, en noviembre de 2007, se aprueba la ley de bosques, la ley 26.331, que tenía como objetivo que las provincias, o que más bien obliga a las provincias a elaborar estos mapas de ordenamiento territorial, y que se enmarca además en un plan estratégico agroalimentario y agroindustrial 2010-2020 que buscaba, de cierta forma, sí, expandir las fronteras de la industria, de la agroindustria en la Argentina. Anteriormente ya Juan Carlos Romero había autorizado, antes de dejar la gobernación, había autorizado el desmonte de más de 430.000 hectáreas, 435.000 hectáreas, que eran el triple de lo que se había autorizado entre 2004 y 2006, que duplicaba lo que se había autorizado a desmontar hasta ese entonces. Era una cifra realmente alta, sin pensar lo que vino después y lo que sucede hoy, pues si no habla de las cifras de lo que se desmontó hoy en 24 años es monstruoso, sobre todo por lo que significa que ya vamos a decir. Y les adelanto desde ya que esto atenta contra nuestra propia alimentación, para que lo tengamos en cuenta cuando decimos, bueno, como que no nos importa mucho, no nos atraviesa, a mí la política no me importa. Bueno, tiene que ver con nuestra alimentación Y la salud. directamente. La salud, la alimentación, un montón de cosas que probablemente, o que quizás mucha gente no conozca, es que está bueno conocer, ¿viste? En este contexto, bueno, Juan Manuel Urtubey envía a que se elabore el mapa de ordenamiento territorial en Salta. Un Juan Manuel Urtubey que tenía sus tierras en San Martín y en el departamento en Rivadavia, Banda Norte. Cuando le encarga que se haga este mapa, no estaba muy satisfecho con con el mapa que le habían elaborado, no le servía a los fines que él quería, a los fines de que se expanda la frontera de la agroindustria, y a su vez que no sé si no se viole demasiado la ley de bosques. Entonces, elimina ese informe, se deshace de ese informe y manda a pedir otro mapa que lo elabore Proyungas, la Fundación Proyungas. Con un acuerdo que denuncian en el libro El Señor de la Corte, que habla sobre la historia de Lorenzetti y los vínculos con el poder, este libro de Natalia Aguiar, que se publicó antes de que se conocieran también los beneficios que se dieron a Macri, a la familia de Marcos Peña, con sus fincas desmontadas en Salta, que tampoco podían desmontarse, que Juan Manuel Urtubey durante su gobierno autorizó. Supongo por eso no está mencionado, quizás en una nueva edición Natalia Aguiar lo incluiría, no lo sabemos. El hecho es que a todo esto, y a luz de por medio en Tartagal, ¿se acuerdan en 2009 cuando se había desmontado? Bueno, parte de las causas Consecuencias. claro, las causas que originaron ese alud fue, entre otras cosas, el desmonte que se había autorizado ya en esa zona, en el norte provincial. Bueno, fue devastador, un tercio de las viviendas habían sido arrastradas por la crecida de los ríos. Finalmente este caso, que se había judicializado cuando se aprueba el mapa y todo lo demás, el acuerdo era que Urtubey sabía que se iba a judicializar, la Corte Suprema la Corte Suprema era el lugar donde iba a llegar esta causa, entonces había hablado con Lorenzetti, en teoría estaría todo acordado para que pasase su mapa como estaba presentado, con algunas dilaciones en la justicia para que esto demore un poco más. En 2011 llega a la justicia provincial, se desentiende la Corte Suprema. A todo esto, en 24 años, lo que denuncian organizaciones como Greenpeace es que en Argentina se desmontaron una cantidad equivalente a la superficie de Formosa en todo el país, en 24 años. En Salta, solo en 2023, más de 8.000 hectáreas se desmontaron. Son cifras, la verdad, exorbitantes, si uno piensa en el impacto que esto tiene, y además porque son muchos lugares que se desmontaron de manera ilegal, lugares que no se debían desmontar de acuerdo al mapa, al ordenamiento territorial, que tuvo muchísimas críticas, por supuesto, y que venció en 2014. O sea que hasta la fecha de 2014 para acá no tenemos un ordenamiento territorial de bosques nativos vigente para que autoricen o no donde se pueda desmontar. Sin embargo, sigue habiendo pedidos para desmontar. Uno de ellos es de dos hermanos estadounidenses que tienen vínculos estrechos con el poder en Salta, Paul David Gabel y David Kent Gabel, si lo digo bien, de la empresa Quebracho Colorado,
uno de los apoderados de esta empresa había sido funcionario de Urtubey, además, que estaba también en una de las áreas vinculadas a la preservación de los bosques. Según él había dejado ese cargo cuando estaba ahí, bueno. En Salta, decimos, este ordenamiento está vencido desde 2014, sin embargo se siguen pidiendo autorizaciones y el secretario de Ambiente de la provincia, en medio de todos estos pedidos que fueron denunciados este año, muchos pedidos, muchas audiencias públicas que se realizaban para autorizar los desmontes, fue consultado sobre este secretario de Ambiente y él dijo que unas 20.000 hectáreas, 26.000 que se iban a autorizar, estaban dentro de las 721 que quedan en el área verde del nuevo mapa. Un nuevo mapa que tiene muchas críticas. Este mapa que se elaboró a fines de 2023. O sea, el verde sería que está todo para cambiar de uso de suelo. Exactamente, digamos. ahí vamos entonces, porque decimos que este mapa define 3 zonas, 3 categorías. El último se elaboró y que es el que se está tratando o se estaría por tratar ahora, que se viene, hay intereses, y uno lee en los medios de comunicación cómo están los intereses, porque hay medios que presionan casi desde los títulos diciendo ya se trata mañana, se trata en agosto, claro, se trata en septiembre. Bueno, se trataría finalmente ahora. Un mapa que se elaboró a fines del año pasado por un consejo que está integrado, entre otros, por técnicos del INTA, del INENCO, del CONICET, del INAI, de Parques Nacionales, bajo la coordinación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia. Este mapa, decimos, califica las zonas verdes, que son aquellas en donde la producción es técnicamente viable y económicamente segura, así lo definen desde este equipo técnico que lo elaboró. Uh-huh. Y existen también zonas amarillas o rojas, en donde el potencial productivo es bajo o es nulo, dicen ellos, por las características del suelo, el clima, la topografía. No es posible desde el punto de vista económico producir allí, y esas son las zonas que están calificadas de esa manera, no por esas características, sino porque tienen que ser preservadas. Ahora, una de las críticas que se le ha realizado a este nuevo mapa, que provienen no solo de Greenpeace, por ahí uno piensa en los intereses que puede haber detrás de esta organización internacional, pero también se han expresado, por ejemplo, desde la Fundación Seville, Verónica Ardanaz, y desde otras organizaciones ambientalistas, en donde dicen que se incluye un cuarto color, que lo ven ellos como un intento de flexibilizar esta ley o esta posibilidad de que se pueda desmontar en otras zonas. Además de que no se habría hecho la consulta pertinente a las comunidades, como lo manda la ley. Ahí hay contradicciones porque entre los técnicos dicen sí se consultó, los que se oponen dicen no se consultó, pero lo que sí es cierto es que el relevamiento territorial de las comunidades todavía no concluyó en Salta. El relevamiento, cuyos desalojos, digamos, está ahora hasta este momento suspendiendo la ley 2660, que es la que Patricia Bullrich anunció que van a derogarla y no hay más suspensión de desalojos, si no tenés relevamiento, te vas. Perdón, pero para que se entienda, el relevamiento es la carpeta, digamos, si se quiere, técnica que viene el Ministerio de la Nación, el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, te dice, listo, es verdad, son una comunidad originaria que vive ancestralmente y estas tierras le pertenecen. Exactamente. Hay muchas comunidades que todavía no tienen esos papeles en Salta. Y que estarían viviendo dentro de la zona que presuntamente se habilitaría. Exactamente, que se podría habilitar para el uso productivo. Sí. Comunidades que ya están produciendo allí, pero con otros métodos, no con el monocultivo, claro. no son comunidades ojeras. Entonces, ese es un problema que sí es bastante serio, entre tantos otros, porque bueno, ahora con la amenaza de Patricia Bullrich de derogar esta ley, muchas comunidades corren el peligro de ser desalojadas, y sobre este avance, si uno lo pone en paralelo, bueno, realmente complica mucho. Además de lo que significa, porque las comunidades indígenas tienen otra idiosincrasia y otra forma de relacionarse con la naturaleza, una forma de producir mucho más armoniosa, y que esto está reconocido internacionalmente. De hecho, en la última COP se las reconoció y se les dio, ¿te acordás que repasábamos? Sí. Uno de los balances que se hicieron fue, bueno, que uno de los logros fue que se va a reconocer la voz de las comunidades justamente por el rol que tienen en la protección ambiental. En este caso, lo que está sucediendo va a contramano de lo que pasa en el mundo. Entre paréntesis, ya esto queda anecdótico porque Nación también, el gobierno de Javier Milei, eliminó el fondo de bosques, por el cual Nación tenía una deuda con Salta de 28.000 millones de pesos. Yo tengo reparos con ese fideicomiso, che. A ver. Tengo muchos reparos. Porque si vos decís que sirve para preservar los bosques,
y te quejas porque lo eliminan, pero al mismo tiempo los desmontes no pararon ni siquiera durante la pandemia. Y no estuviste recibiendo los fondos desde que... Entonces vos decís, che, ¿qué onda? Digamos, o sea, o te llegaba la plata y no la sabías ejecutar, o no la aplicabas para lo que se suponía que era el fin, que es lo que dice el argumento central del gobierno nacional al haberlo eliminado, a y al fideicomiso que también alimentaba las becas Progresar, etcétera. Esa es mi opinión, Claro. mi percepción a partir de lo que voy escuchando, digamos. Que viene, podríamos hacer el paralelismo con lo que pasa con el PAMI. Si vos estás detectando un caso, una irregularidad, no vas a eliminar todo un programa, no vas a eliminar un fondo, vas a ir a controlar para que funcione mejor. Sí. Entiendo yo que esa sería la forma más eficaz de hacerlo. Pero aquí directamente, desde Salta dicen que del 100% de estos fondos se mandó apenas como mucho el 18%. Desde Nación dicen que no se utilizaba. Cuestionan las políticas de género para argumentar la eliminación de este fondo. Bueno, en definitiva, un fondo que Nación le debe a Salta y que ya se eliminó. Desde este cuerpo técnico que elaboró este mapa que se va a tratar ahora, que se trataría quizás en los próximos días en Salta, en las próximas semanas, Lucas Segueso, que es uno de los técnicos que participó, respondió a estos cuestionamientos, sobre todo el del nuevo color que se implementa, que es este color marrón. En realidad lo que dicen es que es un área transitoria, que se denomina área de producción y conservación, que contiene más de 3 millones de hectáreas. Y dentro de esa área estarían las zonas verdes. Esto puede ser... O sea, ¿sería como una subcategoría? Eso es lo que están denunciando las organizaciones ambientalistas, que es como una subcategoría encubierta que después podría ir flexibilizando este mapa para que se vaya habilitando el desmonte en otras áreas en donde no debería ser así. Y bueno, señalan también que este nuevo mapa, dice Lucas Segueso, reduce las superficies que están habilitadas para la producción en 282.300 hectáreas, más o menos casi en un 30%. Es decir, el nuevo mapa tiene como áreas verdes para desmontar 721.568 hectáreas en relación al mapa anterior del año 2009 que ya venció, que tenía 1.003.902 hectáreas. O sea, de 1 millón baja a 700.000 para hacer los números redondos. Un 30%, claro. Sí. Baja un 30%. Esos son algunos de los argumentos para defender este mapa. Hay casos muy puntuales que ponen sobre el debate las organizaciones que cuestionan este mapa y que dicen, por ejemplo, que hay de la reclasificación del área en las yungas de San Lorenzo, en donde se está desarrollando un proyecto urbanístico que afecta los maitines a la reserva hídrica estratégica, por ejemplo. Estas son las cosas que hay que tener en cuenta. Ahí no es producción del suelo, es inmobiliario y además es para construir un barrio privado, digamos. Exactamente. O sea, bueno, la deforestación para negocios inmobiliarios, para la ganadería, es una amenaza y es una amenaza para todos. Yo creo que esta es la parte que por acá me parece que tendríamos que centrarnos en la amenaza que esto significa. Y te tiro un par de datos además para poner en contexto. La Unión Europea aprobó, y ahora postergó porque se va a entrar en vigencia recién en diciembre de 2025, una normativa que impedía que se importen productos de lugares en donde se haya deforestado. Materia prima, todo lo que se vende desde acá. Sí, imagínate así que van acá después y compran el palo santo que sacan claro, ilegalmente de acá y lo compran por 2 pesos, digamos. Exactamente, pero en los papeles esa es la normativa que se aprobó y que ahora se postergó y que además acá, no sé si escucharon, mucho le hubiésemos preguntado, no me di cuenta de preguntarle a Pailer, pero muchos productores, bueno, todos aquí se reunieron con los legisladores y che, algo hay que hacer porque no pueden prohibirnos que le vendamos, no vamos a poder vender nada si es por el tema de la deforestación. Ese es un dato. Pero me parece que es importante también hablar de otras consecuencias que tiene el desmonte en general, no solo acá en la Argentina, en el mundo entero, como para que tengamos en cuenta por qué es importante hablar de esto y por qué es importante involucrarnos y ver qué es lo que va a pasar con este nuevo mapa. Una de las cosas que estaba leyendo y me parece sumamente interesante, yo no lo había escuchado, no lo conocía, y es la salinización de los suelos. Producto de que el monte, al estar intacto, absorbe el agua y se evapora, transpira a la atmósfera. Cuando el monte ya no existe como tal, cuando se arrasa con el monte, el agua llega hasta las napas, se lleva las sales, luego vuelve a subir y saliniza los suelos. Y eso hace que ahí no se pueda producir alimento. ¿Que vendría a ser el proceso de desertificación, como se llama? Técnicamente, por así decirlo, ¿o nada que ver? Salinización sería el término técnico. Esto lo han estudiado desde la Facultad de Agronomía de la UBA en el Chaco semiárido. Es algo que se observa en todas las regiones semiáridas en el mundo entero
y que es un proceso muy difícil de revertir, muy costoso de revertir. Por eso dicen que es necesario que exista al menos un 30% del bosque distribuido en las superficies desmontadas. No sé si eso tenga que ver algo con esta área marrón, ¿viste? De distribuir a fin de evitar que todo ese suelo se eche a perder y no sirva más para producir alimento, hablando mal y pronto. En Australia, de hecho, se perdieron ya miles de hectáreas agrícolas por salinización. Uno a veces ve lo que sucede en estos países que mucha gente mira como horizonte, y muchas de las decisiones que se toman tienen que ver con que ya han tenido consecuencias devastadoras por prácticas que tendrían que haberse evitado. Y prácticas que ahora se están llevando adelante en el sur global. En Sudamérica, esto conversábamos el otro día ya para ir cerrando. ¿Se acuerdan que les decía que más o menos más de un tercio de los árboles del mundo de las especies están en peligro de extinción? Bueno, en Sudamérica, 3.356 de las 13.600 y pico de especies que están registradas están amenazadas con peligro de extinción. Más de 5.000 especies de árboles de esta lista roja que están amenazadas en peligro de extinción se utilizan para madera. Más de 2.000 para industria farmacéutica y alimentaria. Por esto es importante que se trabaje en la reforestación, pero una reforestación planificada. No es simplemente ir y plantar árboles en todas partes, sino es plantar qué árboles y dónde para evitar estos problemas. Uno de los seres vivos que cumple un papel fundamental en los ciclos de carbono, en el agua, en los nutrientes, en la formación del suelo, que regula el clima, que mejora la calidad del aire, que nos brindan alimentos, que reducen los ruidos en las ciudades. Inclusive se cree que la inhalación de aire fresco y los compuestos orgánicos volátiles que emiten los árboles fortalecen la función inmunológica de los seres humanos. Realmente el aporte que hacen los árboles a la vida humana es incalculable. Creo que es importante que tomemos en cuenta eso, que tomemos conciencia de eso a la hora de cuando se te ocurre talar un árbol en tu casa, pero también cuando se habla de esto y podemos meternos un poco en el debate y saber qué es lo que está pasando y no dejar que nos pase por encima lo que está sucediendo con este debate sobre el nuevo ordenamiento territorial de bosques. Habrá que ver qué sucede. Ya advirtieron que van a llevar a la Corte Suprema este nuevo mapa, pero ¿Por qué decías que no hay antecedentes favorables en la materia? ¿En qué? De la Corte, digamos. Porque, ya hubo fallo. Porque en realidad hubo fallos que, entre comillas, favorecían en este acuerdo, en este pseudo acuerdo que dijeron entre Lorenzetti y Urtubey, pero después la Corte se terminó desentendiendo y mandó el caso a la Corte Provincial. Entonces habrá que ver si llevando este mapa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dependiendo quiénes estén allí y a quiénes se favorezca, porque sabemos cómo funciona la justicia en la Argentina, y no quiero alimentar el descreimiento en las instituciones, pero esta es una realidad, habrá que ver si se falla con conciencia ambiental o si pesan un poco más los negocios de quienes estén detrás. Y bueno, se supone que, no soy abogado, pero hay un principio de no regresión, si se quiere, digamos, que compete al tema ambiental. Exactamente. Con lo cual, como que, no da, digamos, que avale, si se quiere, una medida que podría complicar el medio ambiente. ¿Y en Santiago del Estero y Chaco hay ordenamiento territorial? En Santiago del Estero está vencido también el ordenamiento territorial, por eso están prohibidos los desmontes en este momento. Y en Chaco también rige desde 2020, si no me equivoco, una prohibición para desmontar que se fue prorrogando hasta la fecha, porque bueno, sucede más o menos lo que está pasando en Salta, con la diferencia de que claro, por eso preguntaba, sí. En este momento la justicia está prohibiendo los desmontes, que no significa que no se estén llevando adelante, por supuesto. Y la última, que me quedó la duda. Acá la provincia creó un registro de infractores. Lo creó, creo que en el 2020, plena pandemia, o 2021. Me acuerdo haberlo entrevistado yo al ingeniero Aldazábal, secretario de Ambiente, y que él ponderaba, digamos, esta herramienta como disuasoria, si se quiere, a los desmontes. Después vos vas y consultás y no está actualizado. Yo, no entré ahora, sinceramente, pero la última vez que entré no estaba actualizado. No, estaban los mismos de hace un montón. Y bueno, y lo que dicen desde organizaciones como Greenpeace es que una multa no significa nada para alguien que tiene ese nivel económico. Claro. Es como cuando le hacen una multa al que pone las mesas encima de la calle Mitre o en la Caseros, para que sacan sus mesas del restaurante, pagan la multa y vuelven a sacar la mesa. Claro, si a un mantero no. ¿Viste? Entonces, bueno, si no es una multa razonable, quizás no esté siendo el mecanismo que pueda persuadir este tipo de prácticas y de conductas que nos perjudican a todos. Me genera sensaciones contrapuestas este proyecto, porque lo escuché hoy a Elizalde de la Sociedad Rural y de alguna forma destacaba, si se quiere, del nuevo proyecto, pero no dejaba de plantear reparos que no sería lo que buscan desde el sector, obviamente. ¿Qué es lo que buscan desde el sector?
ampliar Su frontera. la frontera en cuanto a la producción que tienen, principalmente de soja, pero también de poroto, maíz y demás. Así que bueno, habrá que esperar a que llegue efectivamente el proyecto a la legislatura y veamos qué es lo que se trata. ¿Para vos se da antes de fin de año? Probablemente sí. Bueno, estamos ya sobre la fecha, ¿no? Pero sí, me parece que puede llegar a salir antes de fin de año para darle cierto marco de legalidad a lo que se va a seguir haciendo con los desmontes en la provincia. Claro, y además hay un proceso electoral en ciernes, ¿no? Además. Bueno, Belén, muy interesante la columna. Muchas gracias. Gracias por haber venido.